¿Cuál es el error más común que cometen las marcas cuando hacen marketing digital? Hay muchos y vamos a mencionar varios durante esta serie, pero definitivamente hay uno que es el rey, que es el más común, es el más presente, es el que más se ve en el día a día y les voy a explicar cómo se manifiesta. Nosotros atendemos todos los días marcas que llegan y nos dicen: yo he trabajado con 1, 2, 3 agencias, no he logrado nada, estoy frustrado, necesito hacer cosas, necesito generar resultados. Eso es esencialmente un común denominador. Ahora, entendamos la realidad de las cosas. Muy pocas de esas marcas son conscientes de que hacer marketing digital con una agencia no es entregarle un problema que ustedes tienen a la agencia. Existe la falta creencia de que cuando yo busco una agencia para que me haga marketing digital, pues entonces ellos se encargan de todo y yo no tengo que hacer nada. Y eso es absolutamente falso. ¿Por qué es falso y por qué es ineficiente? Es falso y es ineficiente porque en la mayoría de los casos una agencia no conoce la naturaleza de su negocio de entrada, no conoce sus ires y venires, no conoce sus ventajas, sus beneficios, porque usted es competitivo de cara a la competencia, no conoce ese tipo de cosas. Ahora, sumémosle a eso la complejidad que conlleva desarrollar una estrategia digital. Desarrollar una estrategia digital es un escenario en donde hay muchos elementos de carácter técnico, hay muchos elementos de carácter estratégico, hay muchos elementos que son muy complejos desde diversas perspectivas. Entonces, es muy importante que usted tenga en cuenta que cuando usted contrata una agencia hay un escenario de trabajo conjunto que se debe desarrollar. El primer tip que yo le puedo dar en este tipo de escenarios: envolvimiento. Envolvimiento. ¿Por qué es importante que haya envolvimiento? Porque nosotros recibimos clientes todos los días a los que usted le opera una estrategia durante 1 o 2 meses y usted rara vez sabe de ellos. El paraguas convencional, no, ustedes son los que saben. Ustedes son los que saben, entonces ustedes háganlo. Es la mejor manera de decir: yo no quiero dedicarle tiempo a esto, yo no quiero saber de esto, yo solamente quiero resultados y no necesito nada más. Es la primera manifestación de la falta de liderazgo de los empresarios. Muy pocos empresarios que hayan llegado a algún lado creen que una estrategia se puede desarrollar sin necesidad de que haya presencia y sin necesidad de que haya un envolvimiento y un liderazgo y una dirección de parte de la compañía. Es decir, las compañías, las marcas que están mejor posicionadas porque entienden que hay una serie de stakeholders, una serie de actores que hacen parte de una estrategia digital. Los actores no son Facebook, los actores no son Meta, los actores no son Google Ads, los actores no son TikTok Ads, los actores no son LinkedIn. Esos son los canales. Los actores son las personas que establecen una estrategia y que la desarrollan y desarrollan un marco en el cual entienden cuáles son los objetivos que están persiguiendo y a partir de ello hacen unos chequeos continuos en los que validan si esos objetivos se están cumpliendo o no y qué aprendizajes y qué oportunidades van apareciendo sobre la marcha. Eso no se puede hacer de manera unilateral en el lado de las agencias. Muy pocos clientes que nosotros hayamos recibido tienen la capacidad de decir: oiga, venga, he trabajado con 1, 2, 3 agencias, pero soy tan mal líder que realmente no he logrado dirigir a ninguna hacia el lugar hacia el donde yo pretendo llegar. Ese es el primer común error que existe en el marketing digital. La falta de envolvimiento de las marcas es
algo que produce pérdidas significativas todos los días en las compañías. Cuando yo hablo de pérdidas, yo no estoy hablando de pérdidas asociadas con la cantidad de dinero que usted le puede haber pagado a la agencia o la cantidad de dinero que se puso en pauta, que se perdió porque no generó ningún resultado. Estamos hablando de la cantidad de dinero que no estamos en capacidad de medir porque no se generó una implementación y no se generó una sinergia que nos permitiera llegar hacia la comunicación. Uno de los principales elementos que nosotros utilizamos como agencia, y es, yo diría que la piedra angular de todo lo que nosotros hacemos, es construir sobre lo construido. Hay una razón por la cual nosotros desarrollamos herramientas internamente e hicimos software en casa para poder atender ciertas particularidades que nosotros veíamos en cada estrategia. Es muy común que un empresario llegue con la intención de generar resultados en un mes, sin nada en la mano, muchas veces sin logo, muchas veces sin marca, muchas veces sin una especificación de producto definitivo, y pretendan que en un mes se empiecen a generar ventas y se empiecen a generar sinergias y se empiecen a generar oportunidades de la nada. Es así como sucede. Y entonces muchas veces, claro, la posición más cómoda del empresario es: yo fui a una agencia, yo trabajé con ellos y ellos no generaban resultados. Y como no generaban resultados, pues es culpa de ellos, no es culpa mía, ¿sí? Si no se vendió, es culpa de la agencia, no es culpa mía que yo no estoy liderando mi proyecto, que yo no tengo envolvimiento con mi proyecto. Para nosotros es muy común atender clientes que nos quieren atender desde el celular en un parqueadero en el carro, ¿cierto? Mi pregunta para unos empresarios que operan en ese formato es: hombre, ¿cómo en un escenario que es absolutamente de cifras, que es de experiencia visual, que es de experiencia de usuario, que es de análisis, cómo es posible que uno tenga una expectativa real de capturar toda la información que necesita capturar para poder liderar el proceso? Las agencias somos un apoyo, somos una caja de herramientas que está a la disposición de una compañía en el momento en el que la compañía decide usarla. Las compañías proveemos insight, proveemos ideas, proveemos oportunidades, proveemos canales. Cuando se genera una sinergia en la que el cliente tiene claros sus objetivos, es mucho más fácil para una agencia comenzar a adentrarse hacia esos objetivos. Ahora, muchas veces no es claro el escenario de los objetivos porque resulta que hay un desconocimiento de la parte técnica, y yo como empresario muy posiblemente voy a tener un escenario en donde digo: tengo vacíos desde la perspectiva de conocimiento técnico de todo lo que existe en digital, necesito a alguien que me asesore para saber qué es viable de lo que yo estoy pensando y qué no, y en la medida en la que se ve qué es viable y qué no es viable, pues van apareciendo nuevas oportunidades. Entonces eso nos lleva indefectiblemente hacia un punto que es la necesidad de que exista un debate continuo, de que exista una conversación. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos grupos de WhatsApp en donde vamos desarrollando conversaciones con distintos empresarios. Los empresarios, ustedes van a ver en todos esos grupos de WhatsApp que nosotros tenemos, que hay unos con cierto nivel de actividad y hay otros con otro nivel de actividad. Los más exitosos convencionalmente son los que más envolvimiento tienen en esa comunicación. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de información continua. Para que exista el marketing, la naturaleza esencial del marketing consiste en que hay un escenario de ensayo, medición, análisis y repetición optimizada de los procesos. Entonces, cuando usted, por ejemplo, deja que haya un escenario en donde alguien ejecuta unas acciones, pero no hay una estrategia de medición, pero no hay un objetivo conjunto que se trazaron entre las partes, pero no hay un entendimiento, pero no hay un envolvimiento, pues eso produce esterilidad. Es realmente la palabra que yo le asignaría a ese tipo de cosas. Entonces, mi invitación para usted como empresario es: involúcrese, ¿sí? No
entre en el grupo de esos empresarios que lo que hacen es decir, no, si es que yo para la tecnología, eso yo soy muy malo, eso yo necesito que ustedes hagan eso, que ustedes solucionen eso, resuelvan ustedes, porque yo honestamente no tengo ni idea de eso. Estamos hablando de que el marketing hace parte de lo que usted necesita saber para poder sacar su negocio adelante. Y digital o no digital, el marketing es el marketing. Y hay unos objetivos y hay unas metas que se elaboran de manera conjunta y hay unas necesidades que se identifican de manera conjunta y hay unas viabilidades que se deben analizar de manera conjunta para poder desarrollar acciones y avanzar. ¿Cuál es el problema cuando usted va de una agencia a otra y a otra y a otra? Que usted se está reinventando la rueda continuamente. Es decir, es muy absurdo para muchas marcas pretender emular cosas que su competencia ha logrado a través del tiempo en un marco reducido de tiempo y con un marco reducido de recursos, ¿sí? Por eso necesita existir esa viabilidad. Es decir, yo no puedo pretender ser igual que mi competencia de un día para otro, pero sí hay un camino y sí hay un análisis y sí hay un camino que ellos recorrieron que los llevó hacia el lugar en donde están, que debería yo considerar para no tener que hacer toda la curva de aprendizaje que ellos hicieran y así desarrollar hacks, desarrollar estrategias que nos permitan ponernos al lado y empezar a arañar un poco esa participación de mercado que ellos puedan tener. Pero para que eso suceda necesita haber conversaciones, para eso suceda necesita haber envolvimiento de parte de la marca y de parte del cliente para poder decir, bueno, sentémonos, abramos unos pequeños espacios, analicemos cuáles son las oportunidades, analicemos hacia dónde vamos a caminar, analicemos cuál es mi capacidad de aguante, ¿cierto? Porque no todos los empresarios tienen la misma capacidad de aguante, no todos los empresarios tienen el mismo músculo financiero. Entonces sería muy equivocado y sería muy absurdo utilizar la misma estrategia que usted utiliza con un cliente, con otro, así estén dentro de la misma industria. Porque la realidad es que se necesita analizar las condiciones particulares. También se necesita analizar las debilidades, porque las marcas a veces tienen debilidades. Nosotros tenemos marcas que, por ejemplo, no tienen experiencia. Y entonces la primera pregunta de uno es cómo usted compensa esa experiencia con otros elementos y lo agrega y lo hace parte de su comunicación. El otro día, esta semana, un empresario nos preguntaba, bueno, y entonces si yo quiero mejorar mi experiencia de usuario, ¿qué tengo que hacer? Y es interesante porque esa pregunta se hace como si fuera una pregunta de blanco o negro, ¿no? Como si hubiese una respuesta definitiva a ese tipo de preguntas. Esa pregunta es la naturaleza del marketing digital. Esa pregunta es la que uno debe hacerse todas las semanas. Esa pregunta es la que uno debe consumir todo el tiempo, la que lo lleva a uno hacia consumir todo el tiempo comunicación, elementos digitales, productos digitales. De una u otra manera todos en este momento consumimos productos digitales y entendemos como usuarios finales qué nos gusta de las marcas y qué no nos gusta. El primer análisis que usted debería hacer cuando está tratando de sacar un proyecto adelante es cómo yo puedo adoptar esas cosas que me gustan, que me hacen fácil la vida, que me hacen fácil utilizar un producto digital hacia lo que yo hago, hacia mi marca, hacia la experiencia que yo proveo. Ese es el tipo de cosas que nosotros convencionalmente le damos acompañamiento, que les damos viabilidad técnica. Hay muchos elementos como la razón por la cual, por ejemplo, no utilizamos WordPress o como, por ejemplo, la razón por la cual decidimos desarrollar software nosotros mismos para poder desarrollar una serie de soluciones o desarrollar un CRM nosotros mismos. Hay muchos elementos que están detrás de toda esta conversación que acabamos de tener. Y son muchos de esos elementos los que pretendemos un poco citar y mostrarles. Digamos que esta primera entrada de nuestra serie no está como tan involucrada hacia mostrarles directamente las cosas en la pantalla,
pero seguramente vamos a tener contenido que lleve hacia allá y que nos permita mostrarles cómo hacemos que cuando una marca trabaja con nosotros no arranque desde el punto cero mínimo en el que necesita empezar a construir todo, sino que tenga la posibilidad de decir: yo puedo empezar a utilizar unos elementos de analítica avanzados, yo puedo empezar a utilizar una estructura de datos que me permita fácilmente identificar el resultado, yo tengo la posibilidad de integrarme hacia ciertas tecnologías, teniendo la posibilidad de aún así tener la flexibilidad del caso, porque no es lo mismo competir en un formato en el que usted tiene la misma herramienta que tiene su competencia, a competir en un formato en el que usted tiene la capacidad de ir avanzando y moldeando su estrategia para poder adaptarse hacia lo que sus usuarios están buscando y proveer. Entonces, ese es como el primer comentario que quisiera darles. En definitiva, la necesidad de envolvimiento de los empresarios es absoluta. Y es el principal error y el más común que cometen cuando están desarrollando una estrategia digital. Tratar de entregarle el problema a alguien más. Quiero que entiendan una cosa que hace parte de nuestra filosofía de negocio y la repetimos todos los días con el equipo. Usted siempre va a encontrar gente ávida de encontrar a alguien a quien tirarle sus problemas. Y esa es la razón por la que muchas estrategias simplemente no funcionan.